Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Creo que estamos la mayoría, ¿no? Voy a empezar a pasar lista para empezar la clase. Ambrosio. Presente. Antonio. Presente, profesor. Arellano. Presente, profesor. Avelino. Presente. Cadena. De la Mora. Presente, profesor. González. González Hernández. Presente, profesor. González Vázquez. Hernández Cruz. Presente, profesor. Herrera Lomelí. Aquí. Julián de la Cruz. López Campiña. Presente, profe. ¿Se me escucha? ¿O no? ¿Campiña, Lugo? Sí. que estás de este lado. Ok. Lugo Martínez Bernal. Presente. Gracias. Mejía Maldonado.
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ordóñez Carrasco. Presente, profesor. Osorio Pérez. Presente. Pérez Páez Huillopan. Páez, profe. Páez. Sí, presente. Pérez González. Presente. Ramírez Jiménez. Presente, prof. Luis Ignacio. Presente, profesor. Ruiz Munguía. Aquí estoy, profe, presente. Gracias. Gracias, profe. Luis Rodríguez. Presente, profesor. Sánchez Flores. Presente, profesor. Suárez González. Presente, profe. Trujillo Sánchez. Presente. Centeno Molina. Presente. Presente. Bien. Gracias. Bueno, pues ya estamos. Vamos a continuar con sus exposiciones. Le pido al equipo que le toque exponer que por favor haga su presentación. Y pues empezamos, ¿vale? Gracias. Sí, prof. ¿Me pueden confirmar ya cuando vean, por favor? Ya se ve. Ok, perfecto. Eh, Bueno, para comenzar, nosotros somos el equipo 1. Hoy vamos a hablar acerca de Sigmund Freud. El equipo está conformado por Arellano Bravo Andrés, De la Mora Salazar Francisco, Hernández Cruz Óscar, Osorio Pérez Noé y Ramírez Jiménez David. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, una región de Moravia que pertenecía a la República Checa. Previo a que él vivió la mayor parte de su infancia en Viena. Él se mudó ahí cuando tenía 6 años debido a razones económicas. Aún a pesar de las limitaciones económicas con las que contaba su familia, fue educado bajo una idea religiosa y nacionalista, y de esta forma ingresó a la Universidad de Viena a los 17 años, donde estudió medicina. Un punto importante aquí a resaltar es que el verdadero apellido de Sigmund Freud es Sigismund y no Sigmund. Él, durante esta época, una vez que estaba en la universidad, decidió cambiar su nombre debido a que comenzaba a haber un crecimiento en el antisemitismo en la ciudad de Viena. ¿De acuerdo? Uno de sus principales aportes que tuvo en la ciencia fue en el año de 1884, donde comenzó a tener un acercamiento a hacer investigaciones sobre la cocaína, donde él la proponía como una posible cura para el asma, la migraña, y que podría incluso llegar a curar algunas otras adicciones. Un poco más adelante mis compañeros les hablarán más a detalle sobre estos estudios y las consecuencias que estos conllevaron. De igual forma, Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis, que es un tipo de tratamiento que busca, es más enfocado al tratamiento de la neurosis. Tardó alrededor de 10 años en desarrollar su método, y los periodos entre los que lo desarrolló fue en 1895 y 1900. Principalmente el método que expresaba Sigmund Freud para el tratamiento y por medio del psicoanálisis era que el paciente debía expresar todas sus emociones, sus pensamientos, recuerdos e ideas sin ningún tipo de selección o filtro. De esta forma, en 1899 publicó la que sería una de sus obras más importantes, que es llamada La interpretación de los sueños. Esta publicación fue la que marcó el final del desarrollo de la teoría del psicoanálisis con Freud, y en 1902
recibió su primer reconocimiento como el creador del psicoanálisis y fue nombrado profesor extraordinario en Viena. Y de esta misma forma, en 1909, fue cuando tuvo un reconocimiento oficial, por así decirlo, y se convirtió en doctor honoris causa en la Universidad de Clark en Estados Unidos. A continuación, mis compañeros les hablarán más sobre estas investigaciones. Hola, buenas tardes. Pues retomando un poco lo que dijo mi compañero sobre el uso medicinal de Sigmund Freud y sus investigaciones sobre la cocaína. Podemos observar que algunos de los primeros aportes a la medicina de Sigmund fue el proponer el uso de la cocaína con fines terapéuticos. Él estaba convencido de que se podía tratar el asma y las migrañas. Sigmund Freud consumió esa sustancia abiertamente durante 12 años, pero pues él nunca se consideró a sí mismo dependiente, sino fue hasta la muerte de su padre en 1896 que dejó de hacerlo. La siguiente, por favor. Ya comenzando con un poco de la teoría psicoanalista que desarrolló, veremos ahora un poco de el ello. El ello está presente desde que nacemos y podría decirse que son nuestros instintos más primitivos, con los que nacemos como seres humanos. La siguiente. El yo, según la teoría de Sigmund, es la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza de ello no tome control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo. Y la siguiente, por favor. Y el super yo, que nos decía la teoría, nos dice Sigmund Freud, que aparece a partir de los 3 años de vida. Esta se construye a través de nuestra, de todo lo que aprendemos de nuestros padres y de nuestra cultura y como vemos en la sociedad. Generalmente hay una pelea entre el super yo y el ello, y generalmente el yo es el que trata de hacer esta mediación. Eso es lo que más o menos nos dice la teoría de Sigmund Freud. Aquí, como podemos ver, en nuestro preconsciente está el super yo, el yo y el ello. Y como ya los mencioné, el ello es toda nuestra parte primitiva. El super yo son toda la construcción social que tenemos, y el yo pues es básicamente el que media entre estos dos para tener un balance. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el análisis psicosexual. Siguiente. Debemos de comprender de que Sigmund Freud venía de una época donde creía que todas las enfermedades mentales se trataban a través de medicinas, que todos eran químicos. Freud hace una revolución al plantear de que todo lo que nos pasa en la infancia, tiene un efecto o nos deja marcas de por vida, ¿no? Él ahí también plantea de que desde pequeños estamos basados en el placer, algo que generó una revolución en su época, ya que nunca se había hablado de la sexualidad infantil. Él desarrolla la personalidad en 5 fases. En la fase oral, que va desde el nacimiento, antes del año de nacimiento. La fase anal, que va del 1 al 3 años que tiene. La fase fálica, que va de los 3 a los 6 años. La de latencia, que va de los 6 a los 11. Y la fase genital, que es de la adolescencia hasta que fallecemos. Siguiente. En la fase oral, el bebé obtiene el placer a través de la alimentación, que es la boca.
que a través de la boca él consigue la comida de la mamá a través de la succión del bebé del pecho. La no satisfacción de este hábito él decía que puede convertirse en hábitos como morderse las uñas, los lápices, beber alcohol, fumar, cualquier cosa que lleva a componerse cosas en la boca. La principal fuente de interacción que tiene el bebé con el mundo, como comentaba, se realiza a través de la boca. Y el conflicto principal de esta etapa es cuando el bebé le empiezan a quitar el pecho para alimentarse. Siguiente. En la fase anal, el bebé creía que el objetivo principal era el control de los esfínteres. La no satisfacción de esto puede expresarse en el desarrollo de, por ejemplo, la compulsión por la limpieza. En esta etapa, el bebé genera la capacidad de retener los ocupar sus esfínteres para tener placer cuando defeca o hace pipí. Siguiente. La fase fálica, que va de los 3 a los 6 años, se relaciona con la manipulación de los genitales. Aquí es donde aparece el complejo de Edipo para los hombres y el complejo de Electra, ya que hay si el hombre ve como un enemigo al padre y la mujer ve como una enemiga a la madre. Siguiente. El periodo de latencia es donde se desarrolla el ego y el superego. El periodo de latencia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras actividades, tales como las actividades intelectuales o las sociales. En esta etapa es importante porque se desarrolla habilidades sociales y de comunicación y de confianza en sí mismo. Siguiente. La fase genital, que es la de la adolescencia hasta que fallecemos, es aquí donde se muestran los cambios biológicos de la pubertad, reaparecen los impulsos sexuales. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad madura. Siguiente. Eso es todo. Aplausos. Disculpe, profesor. ¿Está hablando o bueno, es que está muteado? Ajá, es que no se escucha nada. Perdón, cerré mi micrófono por la exposición. Gracias. Les decía yo que algo que resulta interesante de recuperar la obra de Freud, pues es reflexionar, ¿no? Sobre estas, digamos, descubrimientos que realiza Freud para tratar de comprender cómo actúa el ser humano. No es sino hasta el siglo pues, prácticamente XVIII, XIX, cuando realmente se empieza a explorar el cuerpo humano como tal, ¿no? Recuerden una cosa, si bien hasta lo que podríamos decir el periodo de Romanos, el hombre, pues, digamos que se puede encontrar y se puede ver de manera libre, a raíz de lo que es el desarrollo de la Edad Media en Europa, el cuerpo humano se esconde, ¿no? Se cubre.
el pensar en que es de forma esencial el ser humano es, digamos, esencia divina, vinculado con Dios, que el cuerpo genera ciertas condiciones y pensar que el cuerpo desnudo establece o es un pecado, hace que se deje de lado el estudio y el análisis del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando empieza este proceso de lo que conocemos como la ilustración, y nuevamente se empieza, digamos que a descubrir lo que es el ser humano, lo que es el cuerpo físico, pues viene todo el interés por ver cómo caramba son los procesos mentales que se van generando, ¿no? Todo lo que se genera a partir de la crítica de lo que es la sociedad de su tiempo, por parte de Freud, una de las cosas que más revoluciona el pensamiento freudiano tiene que ver con el asunto de la sexualidad, ¿no? El descubrir que el hombre es un ser erótico, asexuado, o sexuado, y que tiene toda una gama de posibilidades para poder expresar, pero que además gran parte de lo que le sucede deriva de esta condición, pues causa, ¿no? Causa toda una serie de elementos por ahí que son bastante difíciles de entender en su tiempo. Hay algo que resulta central y que también choca con todo lo que está desarrollándose en el siglo XIX. Para los científicos de su tiempo, todo se puede explicar a través de la razón, ¿no? Se empieza a hablar que el hombre fundamentalmente es la razón. Cuando Freud les dice que esto no es real, que en realidad lo que motiva al ser humano, lo que hace que se mueva, son los instintos, ¿no? Y entre ellos el instinto sexual, chocan con toda una perspectiva y con toda la concepción de su tiempo, ¿no? Y poder entender esto resulta hoy en día en muchas de las cosas que se manejan, como el asunto de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? El poder comprender cómo funcionamos emocionalmente resulta en un proceso de equilibrio de las cosas o del ser humano, del mismo ser humano, que le permite, digamos, que alcanzar o tener otros logros, ¿no? Que cuando vive reprimido de todos estos instintos que están presentes. Perdón, aquí digamos que lo más interesante desde el punto de vista de las humanidades es cómo en todo caso podemos concebir al hombre. ¿Cómo se conciben ustedes para poder comprenderse? ¿O qué tanto se entienden, ¿no? Y pueden explicar los cambios que en un momento dado se viven y que en un momento dado también pues, puede generar la formación de mejores seres humanos o al contrario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que dentro del esquema que estamos planteando, lo primero que tenemos que entender es esta división que se genera a partir del psicoanálisis en relación a las, digamos, tres tipos de conciencia que establece el hombre, ¿no? Entonces, primero ubicaríamos al yo. Y entonces el yo para Freud, como nos dijeron en la exposición, pues es la razón, ¿no? Es lo que nos hace pensar, es lo que nos permite convivir con el mundo y nos permite razonar. El yo es, digamos, gran parte de lo que genera nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Y sin embargo, vamos, no está solo, ¿no? O no actúa por sí de manera completamente individual. Tendríamos que ver como algo completamente, y esto también es un poco a veces difícil, porque para el análisis se separa a través del psicoanálisis el yo, el ello y el superyo. Pero en términos generales somos uno solo, ¿no? Y esto es algo que tendríamos que contemplar. Si vemos a la razón apartada de lo que vienen a ser los instintos, finalmente no vamos a encontrar por ahí una explicación, digamos que coherente y real de lo que somos las personas, de lo que somos los seres humanos, ¿no? Tendríamos que tratar de tener una comprensión global en donde finalmente somos esta triada, ¿no? Que nos engloba. Lo que sí, yo vuelvo a insistir en esta parte, ¿no? Y que tendríamos que razonarle,
o pensarle, es como si el yo representa todo el cúmulo de emociones y de pulsiones que de manera instintiva se generan, entre otras cosas, por ejemplo, el asunto de la supervivencia, ¿no? Ahí hay algo que nos obliga de manera inconsciente a luchar por la vida, ¿no? Es un instinto que está presente. El instinto, otra vez, del placer, como decía Freud, pero centrado ahora en el asunto de la sexualidad, representa otra circunstancia, ¿no? O el asunto del hambre. Todo ello son instintos, son necesidades que tiene el cuerpo, y el proceso del desarrollo de evolución del ser humano pues ha llevado a que se genere, ¿no? Dicen que se asocia con lo que algunos autores establecen como digamos, la mente reptiliana, ¿no? El primer eslabón de la carrera evolutiva, y que tiene que ver, yo insisto, con esta condición. Y bueno, después de ello tenemos a esta razón, que supuestamente es lo que más se va a priorizar durante el periodo de la Ilustración, y en donde se decía en su momento que el hombre era completamente razonable, ¿no? Yo insisto, lo que después se va a generar a través de todos los descubrimientos de Freud es que eso es bastante falso. Y finalmente está el ello, como decían los compañeros, pero vean lo que son las cosas, ¿no? El ello entendido como la parte de nuestra educación social que nos moldea la conducta, que nos da valores, que nos da o nos establece normas de conducta social, pues nos obliga, ¿no?, a tener una especie de conciencia social que nos observa y que en un momento dado nos ayuda a poder determinar lo que está bien de lo que está mal, poder diferenciarlo. Y esta condición y esta comprensión me parece que resulta vital para poder, digamos que acercar a conocernos un poquito más, ¿no? Yo no sé hasta qué grado ustedes alguna vez lo han pensado, si tienen conciencia, y si de manera personal pudieran hacer un ejemplo en cómo pueden diferenciar cada uno, de estos ámbitos de conciencia, ¿no? ¿Qué representaría su ello? ¿Qué representaría su yo? ¿Qué representaría su super yo? Me parece que esta condición, yo insisto, les daría algunos elementos para poder saber realmente cómo somos. Ejemplo, y una pregunta para todos. Cuando ustedes actúan en un momento determinado, ¿por cuál de estos tres actores, digamos, creen que funcionan más? ¿Qué es lo que más lo mueve? Por el ello. Por el ello, consideran bueno, pues Alan dice que el ello. Todo el mundo piensa que igual lo mueve más su ello. No, profe. No, Yo creo, ajá, te escucho, Mario. en mi caso, yo creo que, bueno, claro que es una combinación entre todo, pero creo que un poquito más el super yo. El super Porque yo. el hecho de vivir en sociedad, pues implica que intente seguir ciertas normas para no perjudicar a los demás y encajar en la sociedad. Ok. Bien. Sin embargo, bueno, no sé, ¿no? Ahí están los ahí están dos extremos. El ello sería lo más personal, lo más original, digamos, ¿no? Porque es lo más instintivo. Y los instintos, digamos que se parecen mucho, pero no son iguales en cada uno de nosotros, por algo somos diferentes. Pero, y el otro extremo, perdón, está el super yo, ¿no? Este rollo de estar condicionados, entre comillas, por los valores sociales que finalmente cada uno de nosotros asumimos, tenemos, adoptamos. Entonces, la parte central en esta situación, yo vuelvo a insistir, me parece que lo más interesante de todo esto es que ustedes pudieran observarse, mejor dicho, para poder determinar, insisto, qué es lo que más lo mueve, ¿no? En el caso de Alan, nos dice que el instinto. En el caso de Mario, el super yo. ¿Qué piensan los demás?
Yo también ¿Cómo creo que se el ven super los yo. demás? Yo también apoyo el super yo. Super yo. Ajá. Ok, bien. Ok, Yo siento que es bien. un duelo entre siempre el ello y el super yo, que a veces le hacemos caso al ello y a veces le hacemos caso al super yo. Depende igual de la situación y de cada quien su forma de ser. No hay como que, pues creo que si nos fuéramos a cualquier drástico, pues estaríamos mal. Ok, bien. En términos generales, pudiéramos pensar que lo más normal es lo que nos dice David, ¿no? Esto vendría a ser el aspecto, digamos, más normal que existe. Tratar de encontrar un equilibrio y tratar de establecer, de acuerdo a la situación, y eso es importante, y de acuerdo al lugar en el que estemos y de acuerdo con quien estemos, ¿no? Imagínense que están con una chica que quiere tener relaciones sexuales con ustedes y ustedes no pueden tener dicha relación sexual por los valores y las normas sociales, es decir, por el qué dirán, ¿no? Si llegamos a ese punto, pues la verdad no sé hasta qué grado, ¿no? Sea sano. ¿Me explico o no me explico? No, al revés, si están en una reunión social y todo es buena onda, bien, acá bien cuates, y ustedes están pensando en satisfacciones personales, pues volvemos otra vez, ¿no? Como que no checa el asunto, ¿no? Entonces, el lugar, eh, los sujetos con los que estamos, la situación, finalmente también va determinando, digamos que el actuar específico de cada sujeto, ¿no? Ustedes saben que no se portan igual en su casa que en la escuela o con sus amigos, con los más, digamos, allegados, o con su pareja, si es que tiene, ¿no? No se pueden portar igual. O le hablan igual a sus amigos que a su novia o a su pareja. No, Prácticamente es No, imposible. No, no, A qué veces. chiste. A veces, bueno, pues sí, cada quien tiene gustos ahí. Pero bueno, a estarle diciendo amorcito a sus cuates, pues quién sabe cómo se vea, ¿no? Digo, es un ejemplo extremo. Y esta circunstancia o esta condición, yo insisto, va determinando. Todo está marcado por el proceso educativo. Nos educamos y también el ello se educa, ¿no? Vamos a suponer que tienen, ¿quién me pudiera dar un ejemplo de una pulsación o de un instinto personal? El que ustedes quieran, para sacar un ejemplo de ahí. Un ejemplo que ustedes conozcan o que sepan de lo que es el instinto. podría ser una infidelidad. ¿Crees que ser infiel es instinto? Ok, quizás pudiera ser el deseo sexual. El deseo sexual es instinto. ¿Estamos de acuerdo? El Ahí creo que no resbalón. hay. ¿Perdón? El clásico resbalón. Ok, entiendo el ejemplo. Pero ahí volvemos al asunto, ¿no? El deseo sexual es el instinto. El hecho de si eres infiel o no eres infiel deviene ya en una situación que te marca lo que vendría a ser el comportamiento social. Quien determina si uno es infiel o no es infiel, finalmente está muy centrado por lo que dice la norma social, ¿no? Porque hay una condición, si tú tienes pareja, pues no tendrás quizás la necesidad de tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Pero además, si Eso el dice el asunto, super yo. perdón, Eso dice el super yo. eso dice el superior, claro,
Pero volvemos otra vez al asunto ahí, ¿no? En esta condición. A ver, el instinto, por eso digo que puede ser educado, porque si lo educamos, entonces establecemos este vínculo y esta relación con el super yo, ¿no? Obvio, si dejamos el instinto suelto y no lo educamos, pues entonces tenemos relaciones sexuales con quien sea, o con quien les agrade, o con quien se deje, ¿no? Entonces, esta circunstancia es donde mediamos el proceso, ¿no? Es decir, y a lo que quiero llegar es que el instinto, si nosotros deseamos y tenemos ciertos procesos, los podemos educar. ¿Qué tan deseable es que se eduquen los instintos? ¿Qué tan pertinente consideran que esté? Porque todo mundo lo hacemos, ¿no? Y más hoy en esta sociedad. Todo mundo, me parece, tenemos esta condición de, pues sí, de tener educados nuestros instintos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan deseable es? ¿Es bueno o es malo? Para la salud, diría Freud. Ok. Y a ver, en ese sentido, ¿pudieras ponernos un ejemplo de dónde no sería bueno? Ya se proyectó. Me parece un buen ejemplo. De acuerdo. Ok. Bien. No, pero vamos, es correcto lo que nos dices, pero a ver, yo insisto, a ver, un ejemplo donde me digas, no es sano educar el instinto. O cualquiera de ustedes, ¿no? A ver, pongan un ejemplo donde digan, no, es que no es bueno reprimir eso. Con la comida. Con la comida, no es bueno reprimir la comida, el hambre. No, no es bueno. ¿Por qué? Bueno, depende, ¿no? Porque si tienes alguna enfermedad, pues no podrías comer ciertas cosas, pues ahí sí tendrías que reprimirte. Y la pregunta es, ¿por qué caramba nos enfermamos? Pues por dragones, ¿no? Y porque comemos cosas que nos hacen daño. Bueno, eso dicen. Se empacharon. Ok. Miren, es complicado, me parece que encontrar un ejemplo en donde el control de los instintos no sea o no tenga un beneficio. En términos generales, creo que la historia del ser humano ha ido en ese sentido, cómo poco a poco se pueden ir controlando los instintos para volvernos más humanos y dejar de ser, pues, menos animales, ¿no? Los instintos es la peculiaridad o la característica del animal, digo, de acuerdo a esta perspectiva freudiana. Sin embargo, yo creo que también hay circunstancias en las cuales el reprimir los instintos, en lugar de resultar en algo positivo, resulta en algo negativo. Una de las cosas que más digamos que nos dañan, es, por ejemplo, el sentirnos frustrados. ¿Ustedes se han sentido frustrados? ¿Saben lo que eso significa? Bien. Sí. Cada rato. ¿Cómo? Ok. Bueno, finalmente, yo insisto, la frustración nace de no poder realizar algo que tú deseas, que tú quieres, ¿no?
Y si ese deseo es algo positivo, es algo bueno, algo que digamos, no perjudica a nadie, excepto a vos, a ti, ¿hasta qué grado y bajo qué condición, qué circunstancia, finalmente el no poder alcanzar y satisfacer ese deseo, yo insisto, ¿no? En lugar de favorecer tu crecimiento, te limita. Entonces, el poder diferenciar esto en estos contextos y saber por qué carambas uno pudiera dar rienda suelta a su instinto, a su necesidad, a su deseo, me parece que también eso es parte del aprendizaje que debiéramos de tener, ¿no? El control de las cosas en ese sentido y lo que nos puede ayudar el asunto y la comprensión de todo lo que significa la norma social, es decir, lo que determina el yo o el super yo, perdón, va a ir estableciendo, ¿no? Esas normas y esas conductas. Bueno, no quisiera ahondar más, solamente quisiera decir que la importancia de los instintos, finalmente me parece que resulta relevante, ¿no? El que los podamos considerar y que sepamos realmente qué es lo que nos mueve. Este ejemplo de la comida, me parece que es pertinente por una condición, ¿no? Si ustedes van a la casa de su novia, tienen mucha hambre, ¿no? Es difícil que se metan a la cocina y agarren algo de comer, ¿no? A menos que tengan demasiada confianza. Pero por lo regular, ¿qué es lo que hace alguien cuando llega a una casa ajena? Pues espera que le sirvan de comer, si es que lo invitaron a eso, aunque tenga muchísima hambre. Y se establece una norma social que finalmente determina ciertas condiciones. Y hasta ahí pudiera llegar esta valoración de lo que significa el control del yo, la norma social. Sin embargo, es curioso, hay muchas cosas que tenemos que sabemos que nos hacen daño y que sin embargo las satisfacemos, ¿no? ¿Alguien aquí es fumador? ¿Les gusta el tabaco? ¿Fuman mucho? En lo personal, no. ¿Alguien aquí le gusta el alcohol? Sí, pero no soy alcohólico. No. Presente. Ajá. A mí no. Y entonces volvemos al punto, ¿no? ¿Hasta qué grado efectivamente pueden ustedes decir que no son alcohólicos? Y dentro de ese contexto, no. ¿Perdón? Yo no dije que no. No, ok. ¿Y hasta qué grado? Yo vuelvo a insistir, aunque sabemos que nos perjudica, pues lo seguimos haciendo, porque el instinto está ahí y no lo hemos podido, digamos, educar, controlar, ¿no? En ese proceso. Y cuando ya se convierte en una necesidad, cualquier tipo de droga que consumamos, finalmente resulta bastante difícil poder librarse de eso. Y ojo, ¿no? Aquí estoy hablando de droga como una sustancia, pero también tenemos cierto tipo de manías y de actitudes que sabemos que están mal, que sabemos que nos hacen daño y que sin embargo las continuamos haciendo. Y les doy un ejemplo concretito que yo creo que a todo el mundo nos pasa de repente, ¿no? La flojera. A veces es rico no hacer ni más, nada, ¿no? Y la flojera a largo plazo finalmente perjudica a quien se comporta de esa forma, ¿no? Va en su contra, pues. Y más en una sociedad como esta, donde se dice que el tiempo es dinero. Lo lúdico, donde nos sentimos placer al hacerlo, ¿no? Dicen que esta sociedad es la sociedad del video, de la imagen, y algo que se volvió vicio, yo creo, es el asunto de los famosos juegos de video, ¿no? Y me voy a contar, podemos pasar horas frente a un televisor jugando nuestro juego preferido y yo insisto, finalmente no se produce absolutamente nada productivo, excepto el placer. Pero nos enfrascamos en ello y nos agrada y nos satisface y entonces pues, es difícil poder salir de ahí. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿La razón? Pues no. Y también lo mismo pasa con las amistades o con los amores.
Dicen que hay amores que matan y a veces son los más difíciles de dejar, ¿no? O de olvidar si quiere. Y ello también procede de este asunto de los instintos. Entonces, ¿cómo controlarlos? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo modificarlos? ¿Cómo transformarlos para que jueguen en beneficio de uno? Pues me parece que ahí está el reto y el conocimiento, ¿no? El cómo manejarlos, el cómo utilizarlos, ¿vale? Y por otro lado voy a terminar con el rollo del ello, perdón, del super yo, ¿no? Dentro del esquema de lo que significa el super yo, muchas veces la mayor parte, y más cuando se está chavo, joven, así como ustedes, nos chocan las normas sociales. Dicen que un joven es rebelde por naturaleza. ¿Ustedes qué creen acerca de eso? ¿Era cierto? Sí, Pues yo más bien pienso que el joven es crítico por naturaleza, ¿no? No, la crítica es otro rollo. Para ser crítico necesitas conocer y necesitas tener enfoques argumentados. Y me parece que gran parte de los jóvenes ni saben, perdón que los juzgue o que los califique de esa manera, pero ni saben, ni tampoco hay una justificación real sobre el hecho, ¿no? O sobre las cosas. No, me parece que los jóvenes, digo, yo también fui joven, me parece que los jóvenes sentimos las cosas y reaccionamos, ¿no? En consecuencia. Y obvio, no las vamos a ver igual que quien las genera o las produce, o como las ve la sociedad, porque la sociedad ya es vieja, porque la sociedad ya está normada, porque la sociedad tiene ya toda una estructura realizada. Y ustedes, insisto, ¿no? Son nuevos en esta sociedad, no conocen muchas de las cosas y muchas ni siquiera se entienden como tal. Otras son completamente injustas, ¿no? Y quizás haya razón en ser como uno es. Digo, si tienen padres que son gandallas, pues, como carambas, y que no los respetan a ustedes, pues cómo van a querer que ustedes los respeten, ¿no? Digo, es un ejemplo en ese sentido. Hay una circunstancia que resulta vital. Cuando yo digo rebelde, no es un sentido negativo, ¿eh? Al contrario, el asunto de la rebeldía tiende a innovar nuevas circunstancias, nuevas condiciones, a criticar y a juzgar a la sociedad, y por esto pues, se dan los cambios, ¿no? Siempre las nuevas generaciones son las responsables de los cambios que va teniendo la sociedad, y eso en muchos sentidos es positivo. Y yo insisto, aunque a veces la rebeldía quizás no tenga razón ni justificación, ¿no? O no se entienda muy bien por qué caramba se actúa en su momento, ¿no? En fin, el asunto del super yo también se puede volver en la contra de uno mismo, ¿no? ¿Ustedes creen que todas las reglas y las normas sociales que existen son buenas para ustedes en lo personal? ¿A qué tipo de reglas se refiere, profesor? Pues a normas sociales, a normas familiares, a normas religiosas, todo lo que implica la sociedad. Y entre ellas también las laborales. Pues en teoría se supone que las normas intentan ser equitativas, ¿no? Ok, estoy de acuerdo, pero la pregunta es, y es así como que completa, total. ¿Todas las normas son benéficas para su beneficio? Bueno, yo considero que no todas más bien es para un beneficio colectivo, no tal cual para mí. Ok, y esa viene a ser la parte central o fundamental. Y miren lo que son las cosas, hay normas o hay reglas sociales
escritas y no escritas, que no solo benefician a una colectividad en general, sino a una colectividad en particular. O solo benefician de una forma mayoritaria a un grupo social, a un sector social. Imaginen las normas que establecían en la Edad Media respecto a los derechos del rey, del monarca. Eran normas sociales establecidas y la gente lo tenía que guardar. ¿Eran justas? No, porque ahí No. sí veían las ventajas del poderío, bueno, hacia él. Exacto, ¿no? Entonces, otra vez, dependiendo del tiempo, dependiendo de la sociedad, dependiendo de muchas circunstancias, se vale criticar la norma, se vale ir en contra de los procesos y de las normas sociales que establece este super yo. No siempre tendríamos que estarle haciendo caso tampoco al super yo. No sé si me doy a entender, ¿no? Vamos, si ustedes se encuentran en su casa que su papá, su mamá les dice cualquier cosa, cualquier norma, cualquier regla que ustedes les hayan dicho y los hayan formado en su casa, ¿no? Que la parte fundamental para que se respete dicha norma, ¿cuál creen que sea? Es mi casa. Ok, pero yo vuelvo a insistir, la pregunta es, porque en tu casa se dice, entonces todo el mundo la respeta, o todo el mundo tiene que respetarla. Por eso mi pregunta es, ¿qué cuestión es necesaria para que la norma se tenga que cumplir? Una jerarquía. O Podría sea ser. que si es más grande que tú el que te manda, pues entonces tienes que obedecer. Sí. Sí, Porque tiene pues el poder. bueno, a mí eso me parece absurdo, ¿no? Me parece absurdo, me Pero es así, parece, ¿no, profe? ¿perdón? O sea, pero es que así es como está actualmente todo. El que tiene el poder es el que puede imponer. Ok, o sea, así es como está, pero la pregunta es, si eso que está escrito, que está determinado, yo insisto, ¿no? Si eso está así, la pregunta es, solo porque alguien más lo dijo, ya sea que tenga el poder o esté más grande, como dice Mario, yo lo tengo que obedecer. Ah, no necesariamente. Esa es la pregunta. La parte central tiene que ver si una ley establecida efectivamente es necesario o es bueno para todos cumplirla. Y aquí viene una condición. Por eso yo les decía que la juventud, las nuevas generaciones siempre ha transformado a las sociedades. Y muchas de las veces han sido mejores esos cambios y han hecho que las sociedades mejoren. Porque se cuestiona valores, se cuestionan normas, se cuestionan roles. Y ello permite que entonces se vaya avanzando en, digamos, modelos de hombre, digamos que cada vez mejores. Solamente quisiera, vamos, para terminar esta circunstancia. Miren, yo creo que las leyes, si efectivamente las analizamos, si efectivamente son en beneficio de la mayoría, y de las mayorías, hablando de los más pobres y desfavorecidos del planeta, me parece que tienen una gran ventaja, ¿no? Porque el contexto es que cada vez más se beneficien más sujetos, más seres humanos. Porque si los sujetos, los seres humanos están bien, entonces la sociedad en su conjunto va a estar bien, ¿no? Esta vendría a ser uno de los factores esenciales. Pero también hay otra circunstancia, hay algo que se cumple en la sociedad. Si a mí me piden que se cumpla una norma y todo mundo la cumple, seguramente voy a aprender a obedecerla, a cumplirla.
Pero si se establece una norma y todo mundo la viola, ¿a qué creen que voy a aprender? A A violar dicha norma. violarla. Definitivo, ¿no? Seguramente por ahí deben de haber escuchado alguna vez, han de haber visto al Doctor House. Yo creo que todavía les toca. Y una de las cosas que dice este cuate es que todo mundo miente, ¿no? Y entonces volvemos a la pregunta, ¿todo el mundo pensamos que eso es cierto? ¿Y todo el mundo mentimos? ¿En su casa han encontrado, han visto, se han dado cuenta que sus padres mienten? ¿Ustedes mienten? No me contesten, pues, pero ahí está el asunto, ¿no? Y algo más grave todavía para nuestra sociedad, ¿no? Ustedes saben lo que significa la corrupción, ¿no? Y hay un dicho que se popularizó hace algunos años en este país que decía, sacado de un lema de un presidente o de un candidato a la presidencia priista, su lema era, la solución somos todos. Cuando terminó su mandato presidencial, José López Portillo, todo el mundo terminó diciendo, la corrupción somos todos, ¿no? Y me parece que es algo que no la creemos, ¿no? Y en esta sociedad, al parecer, todo el mundo nos corrompemos, ¿no? A veces conscientemente, a veces inconsciente, a veces aunque no quieras, pero dices, finalmente terminas entrándole. Entonces, son condiciones paradójicas, contradictorias, que finalmente me parece a mí que son importantes analizar, porque finalmente yo lo que creo es que cada uno de nosotros tendría que estar generando un ideal de su persona y un equilibrio entre esta situación que te jala tu yo, que te dice tu yo, perdón, que tienes que actuar de la manera más razonable posible, ¿no? Y como intermedio de las pulsaciones y los deseos del ello, ¿no? Y a veces las sinrazones de las normas y las reglas sociales que establece el superior, ¿vale? Cuando un sujeto logra alcanzar esa estabilidad, me parece que entonces, como ser humano, se vuelve original. No depende de los otros para su actuar, pero tampoco está sujeto ni es esclavo de sus deseos. Y me parece que eso de verdad es fundamental, ¿no? Ok, ahí lo voy a dejar. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No, profe. Pues sí está de pensarse. Sí, yo creo que sí. En fin, no les digo que se vuelvan expertos freudianos ni que se vuelvan admiradores de Freud. Les soy sincero, es un tanto complicado, pero me parece que por lo menos si pensamos un poquito sobre estos aspectos que se pueden manejar, me parece que podemos sacar muchos elementos para poder conocernos un poquito más, ¿no? Hagan una lista, te la sugiero. Hagan un cuadro comparativo. Por un lado, pongan cuáles son todos los deseos, las pulsaciones, los instintos que más los mueven. Te insisto, piensen en este rollo de las dependencias. Y cuando digo dependencias, hablo de personas, hablo de drogas, hablo de comida, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Va? Y por otro lado, establezcan todas las reglas sociales que los dominan, que los sujetan. Y finalmente analícenlas. Finalmente vean qué tan inteligente es que se dejen dominar por lo que sea, ¿no? Aunque los demás digan que eso está bien.
O aunque el sentido de supervivencia les diga que es bueno hacerle hacerle caso a los grandes, ¿no? ¿Por qué creen que decía por ahí un cuate que me cae muy bien que es mejor morir que vivir de rodillas? Es una postura rebelde, ¿no? ¿Porque vives bajo tus ideales? Claro, ¿no? Estableces todo un proceso en donde tu ser... de tu mínimo. ¿Cómo? Yo ¿Cómo está? pensaría como que me sentiría que me estuvieran humillando si me tuvieran de rodillas. No, jamás Claro, lo claro. permitiría. Y sí, definitivo, ¿no? Y por eso yo insisto, Ernesto Che Guevara se le atribuye esa frase. Entonces, toda una condición para poder enfrentar la vida, la verdad, tiene que ver con poder analizar esta parte de lo que somos, ¿no? Estos 3 niveles de conciencia que establece el análisis freudiano, me parece que es un asunto que me resulta vital, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea, eso es un trabajo personal, si lo gustan hacer, yo creo que les puede ayudar un poquito, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que manejaron los compañeros tiene que ver con este rollo de su desarrollo psicosexual. Y solamente, no voy a ahondar mucho al respecto, solamente yo quisiera que ustedes pudieran analizar qué tanto es su proceso de maduración, ¿no? Dice los psicoanalistas que hay gente que se queda en cierto nivel de desarrollo y que no puede avanzarle, ¿no? Si no supera esa etapa. Este rollo de la gente que supuestamente se aficiona al alcohol porque no tuvo toda la satisfacción de lo que es esta etapa que llamamos oral, les soy sincero, no sé qué tanto esté demostrado, ¿no? No sé si realmente esa sea la causa, pero me parece que resulta, por lo menos interesante, el poder, analizar un poquito, en realidad, qué es lo que nos motiva a hacer ciertas cosas que de repente no le encontramos una explicación, ¿no? Hay muchos de los contextos en los que se generan, vamos a decir, conductas sexuales que de repente no las podemos explicar realmente, ¿no? Hoy en día, con todo lo que es la liberación sexual, en donde se puede manifestar pues la homosexualidad, los transvestis, en fin, toda la gama de variedad que existe en el comportamiento sexual. Les soy sincero, yo no sé en términos personales qué carambas, ¿no? Tiene o vive o siente cualquier persona para poder determinar una preferencia sexual. Y por lo menos, si yo pienso en mi experiencia personal, no sé, yo diría, pues es que es un asunto completamente natural, ¿no? El gusto por, por pues por las personas con las que tienes preferencia, ya sean hombres o mujeres, me parece que es un asunto completamente natural el que se da ahí, ¿no? Hay quien dice que incide el asunto de la educación, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí también muchas de las polémicas, ¿no? Que si los homosexuales, por ejemplo, deben educar a hijos, y bueno, se establece y se cuestiona porque se considera que pueden formar sujetos que también sean a la vez homosexuales, es algo que todavía está en discusión, ¿no? Pareciera que entonces la educación pudiera formar en cierto sentido la preferencia sexual. Yo les soy sincero, me parece que no hay muchas bases para ello. En realidad, yo insisto, ¿no? Yo lo veo más como un instinto. Y bueno, ahí hay muchas otras teorías al respecto, ¿no? La parte central tiene que ver con el asunto
pues de esta formación genética que cada uno de nosotros tiene. Pero el asunto fundamental, y con esto concluyo, es que cada uno de ustedes se pueda sentir a gusto con quienes son, con su forma de ser, con su personalidad y con todas las preferencias que tengan, ¿no? Incluidas la sexual. Y yo vuelvo a insistirles nada más, siempre y cuando me parece que el hombre, el ser humano, no le haga daño a otros y respete a los demás, me parece que no tendríamos por qué no generar las posibilidades de convivir, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y ahí todavía nos falta mucho, ¿no? Porque dicen que gran parte de los desórdenes sexuales pues deriva en actitudes como el machismo, ¿no? Que derivan el maltrato para la gente, para las mujeres fundamentalmente. Y este tipo de actitudes pues tiene que ver con un no equilibrio de lo que somos los seres humanos. Y me parece que ahí tendríamos que tener cuidado, ¿no? Hay gente que se ve muy respetable, hay gente que tiene una formación académica muy alta, pero que no se conoce emocionalmente hablando, que no tiene un control de los instintos en el ámbito de lo sexual y puede generar perversiones en muchos sentidos, ¿no? Entre otras, agrediendo y violando pues hasta sus propias esposas e hijas. Entonces son condiciones que yo insisto, me parece que tendríamos que tener atención. La salud mental, la salud sexual, emocional, junto con la física, pues resulta central, ¿no? Para poder convivir lo mejor posible como seres humanos. Entonces, digamos que todo lo que Freud finalmente propone, digo, pese a errores, pese a diferentes interpretaciones, nos lleva a que sí se puede generar ciertos elementos para que el sujeto se analice y finalmente pueda tratar de ser siempre una mejor persona. ¿Vale? Ok, ahí le dejo sobre esto. ¿Preguntas o comentarios? No, profe. ¿Nadie? No, profe. Ok. Concluyo. Si tienen alguna bronca emocional, si tienen alguna bronca familiar, si tienen alguna bronca sexual, busquen a un psicólogo que los apoye. No hay nada de pena en ello, al contrario, ¿no? Hay cosas que padecemos de chavitos o de adolescentes y que a veces no los podemos superar solos. No se queden con ningún tipo de trauma para que sean adultos maduros, felices, productivos y que pues generen el tipo de familia que más deseen tener, ¿no? Para hacer una mejor sociedad. Ese viene a ser como que el contexto fundamental. ¿Vale? Ok, chavos, pásenla bien, buenas noches, que descansen y sean felices. Luchen por ser felices, ¿vale? Ahí nos vemos el día de mañana con la siguiente exposición. Muchas gracias, profe. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Que tenga buena tarde. Buenas noches. Que estén muy bien, hasta luego.